Bueno, ya tenemos a Adriana tomando su lugar. Muchas gracias a Tere por la brillante ponencia. Y escuchamos un aspecto muy ligado con las dos pláticas que hemos escuchado previamente y que tiene que ver con la sexualidad, que muchas veces no se menciona y mucho menos se aconseja o se trata cuando hay enfermedades como estas. Y muchas gracias por la invitación. Realmente estar aquí y hablar de sexualidad es increíble porque es una lucha y casi una cruzada la que he hecho a lo largo de casi 20 años y aún antes de volverme sexóloga. ¿Por qué? Porque parece que a los médicos no les importa mucho la sexualidad y parece que la enfermedad es totalmente negada para la sexualidad. Hace 4 meses a mí me operaron de la cadera, una prótesis de cadera, y fui con mi ortopedista 2 semanas, aproximadamente después, 3 semanas, y entonces yo le pregunté las cosas básicas a un ortopedista, reemplazólogo de un 3er, 4 nivel de medicina. Y le dije, oiga doctor, me duele la rodilla. Me dijo, sí, es lógico, la rodilla está cargando todo. Le dije, oiga doctor, fíjese que se me hincha la pierna, dice los músculos tienen que desinflamar. Le dije, doctor, ¿ya puedo dormir de lado, de frente, como usted quiera? En ese momento le dije, oiga doctor, ¿y el sexo? El doctor se puso nervioso, no sabía qué hacer. Caminó, fue y me dijo, ¿qué? Y en ese momento parece que a mí también me dio vergüenza. Y le dije, es que soy sexóloga. Y le dije, leí algunos artículos y bueno, ¿qué sucede o qué pasa? O pues haga lo que dice o qué, ¿cuál es el problema? Le dije, es que son muy aburridas. Entonces tuve que detenerme en ese punto para entender que los médicos no sabemos, le paso el bastón por favor, no sabemos hablar de sexualidad porque creemos que la sexualidad y la enfermedad no se llevan y eso es totalmente falso. Nosotros, la doctora termina con algo increíble que es los estereotipos de género. ¿Y sabían que la sexualidad también tiene estereotipos? Y entonces tienen que tener cuerpos voluminosos, esbeltos, deportivos, ser hermosos y hermosas personas que caminan en bikinis en las playas para considerarlos sensuales y sexuales. Pero ¿qué pasa entonces si aparece la enfermedad cerca de nosotros? ¿Qué vemos, qué decimos y qué hablamos? Los médicos tenemos una tendencia constante a estar hablando de signos y síntomas, pero no de la enfermedad. Y la psiquiatría no se escapa de eso, dado y de la manera más importante que nosotros damos fármacos que afectan la sexualidad. La sexualidad es nueva. Vean de dónde viene la definición. 2003, en un consenso de expertos, donde aquí en México tenemos a Eusebio Rubio, que es médico y que ha enfocado su formación de sexólogos mucho en la medicina, surge a partir también de la definición de la salud. Pero sexualidad no habla de coito, porque no es lo mismo la sexualidad que el coito. Y ahí lo vemos, abarca sexo, identidades, papeles de género, erotismo, placer, intimidad, reproducción. Abarca todo. Si nosotros nos limitamos a la genitalidad como una manifestación del sexo, estamos totalmente perdidos. Y entonces, ¿cómo nosotros nos vamos a acercar a nuestros pacientes si todo el peso se lo vamos a cargar a los genitales? Aparece este modelo que es creado exactamente por Eusebio Rubio y habla de los solones, que surge a partir de la teoría de los sistemas. El todo es algo más que la suma de sus partes. Y entonces podemos tener una visión más integradora de lo que es la sexualidad. Cabe mencionar que deberíamos de tener nosotros una visión más sistemática de la enfermedad, que es otra de las quejas que tenemos nosotros los médicos. ¿Qué sucede? Nosotros vemos enfermedades y vemos en individuos. Si yo ya resolví el problema de la prótesis, por ejemplo, pues porque esta mujer me viene a preguntar si ya debe de saber, pues porque yo no sé hasta dónde puedo abrir el ángulo. Y si nosotros hablamos ya entonces de enfermedades desmelinizantes, vamos a considerar que es importante la sexualidad. Hace poco veía yo la película, o reveía yo la película del Club de la Pelea, donde están estos grupos de autoayuda y entonces una mujer con un cáncer terminal que fue desahuciada, sube a la tribuna, agarra el micrófono y les dice, estoy desahuciada. Todo el mundo se pone triste por ella. Y entonces dice, pues ya no me queda nada y lo único que pienso en este momento es que no he tenido sexo en los últimos meses y años. Así que lo que les quiero decir es que voy a morir
y que tengo un departamento, que vivo sola, tengo vino, tengo películas. ¿Quién quiere? Y entonces en ese momento quien está coordinando la baja del podio. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos entender que alguien hable de sexualidad aún en esos momentos. Me ha tocado dar sexualidad para pacientes oncológicos. Esta es la teoría de los solones para que nos demos una idea. Y tiene que ver de este lado con el vínculo, con el género, con la reproductividad y con el erotismo. Entonces no es exclusivamente el coito de lo que nosotros vamos a hablar y quiero que lo consideren para el abordaje de personas con enfermedades desmielinizantes o en esclerosis múltiple. ¿Por qué? Porque si yo todo el tiempo me la paso hablando del erotismo, voy a perder una serie de elementos que son facilitadores para un acercamiento de un componente erótico. El cerebro es el órgano sexual más grande, no es otra cosa. En el tema del tamaño es increíble porque parece que estamos en percepciones más geométricas que de uso. Siempre vamos a considerar que son los genitales los que nos van a acompañar y no. Si yo ahorita saco una katana o saco una navaja o saco una espada de una esgrima, pues no vamos a lograrlo. ¿Por qué? Porque no tenemos los elementos para el uso. Los genitales pasa lo mismo, los genitales solo son el instrumento mediante el cual nosotros nos vamos a acercar a la sexualidad o el erotismo. Si seguimos centrando nuestro componente erótico en la genitalidad, estamos totalmente perdidos en el terreno y lo vamos a ver con personas con enfermedades desmielinizantes en este caso. Nuestro principal órgano es el cerebro. Ya están todas las áreas. Hay un estudio de imagen de cerebro de personas teniendo relaciones sexuales, por ejemplo, digo, es increíble, pero Master y Johnson ya lo hizo. Si tienen algo de morbo, hay una serie que se llama Master of Sex, donde el doctor William Master habla cómo inicia el estudio de lo que se conoce como la respuesta sexual humana. Y entonces, más adelante, en la década de las neurociencias, en los 90, cuando la psiquiatría empieza a entrar un poco a las llamadas neurociencias, se hace un estudio donde ponen a personas observando pornografía. Pésimo para la perspectiva de género, pero parece que ha sido el mayor educador sexual que ha tenido la población, la humanidad. Y entonces ponen a alguien viendo pornografía estática, fotografías, y se prenden 3, 4 áreas cerebrales, pero de pronto les ponen videos con imágenes sexuales y parece un árbol de Navidad. Así que centrarnos exclusivamente en áreas y es donde ustedes tienen que empezar a abordar y trabajar la sexualidad de este tipo de personas. ¿Qué va a pasar y qué impactos vamos a encontrar nosotros? Evidentemente, todas estas enfermedades y las personas que la padecen y las personas que lo tratan, porque si nosotros tenemos este discurso de tener una visión sistémica e integradora, no son exclusivamente las personas que lo padecen, sino las personas que viven con las personas que las padecen y los médicos que tratan a las personas que las padecen. ¿Qué cambios físicos va a haber? Si parte de la perspectiva es que el cuerpo parece que es mi instrumento, mi vía de contacto erótico, pues vamos a ver cómo queda. Si nosotros seguimos con esta idea de que los cuerpos esculturales como dioses y diosas griegas son los únicos que van a tener orgasmos o placeres sexuales, estamos equivocados. Tenemos que ver todo el tema de la espasticidad, la movilidad, los problemas con los esfínteres, lo que implica para muchos y muchas personas a lo mejor la necesidad de usar pañal o toallas o tener este riesgo de la incontinencia o de la urgencia urinaria. La desregulación de la respuesta sexual. Si estamos hablando de una enfermedad que está ubicada en el cerebro, definitivamente nos vamos a topar que va a haber una disfunción en las diferentes respuestas. Ahorita les voy a poner un modelo de lo que es la respuesta sexual para que vean qué es lo que nos toca. El deseo está instalado en el cerebro, empieza en el cerebro. La fantasía, la imaginación va a ser el mejor aliado del médico para trabajar. Si yo no puedo utilizar el cuerpo, los paquetes musculares, la sensibilidad del resto de nuestro mapa corporal, lo que yo tengo que usar es la fantasía para atraer el deseo. Y es algo que ocurre de manera muy frecuente sin necesidad de estar enfermos. ¿Qué tipo de fantasías tenemos o cómo tenemos sexo o cómo
hacemos el amor o coito, como románticamente le quieran llamar o vulgarmente le quieran llamar, necesitamos acercarnos más a el mapa mental, a el hipotálamo, a el hipocampo, a la amígdala no tanto, porque seguramente si hay elementos traumáticos no nos va a funcionar de absolutamente nada. Y el impacto psicológico. Y en el impacto psicológico yo consideraría todo lo que ha vivido la persona y el fenómeno de trauma de tener una enfermedad y lo que implica tener una enfermedad crónica. Y que evidentemente la manera en la que me muevo y la manera en la que yo me voy a desarrollar va a ser totalmente diferente al resto de la gente. En este caso estamos hablando de la sexualidad. Estos son los modelos de la respuesta sexual más usados. El primero, el de arriba, es el de Master y Johnson y el de abajo es el de Helen Kaplan, pero hay un modelo muy interesante de Rosemary Bateson que se llama modelo de respuesta sexual femenino, que no tendría que llamarse así y que tiene que ver con el drive. Pareciera que los hombres siempre, y vean lo que es la importancia de la perspectiva de género en la sexualidad, pareciera que los hombres siempre están dispuestos. Dime, vamos, y estoy como trampolín, con una erección y dispuesto. Y las mujeres parece que quieren con mayor suavidad acercarse. Yo creo que todos los humanos queremos suavidad. Alguna vez en una terapia sexual me decía un hombre, la pareja, y me decía, es que yo no entiendo qué quieren las mujeres. Un circo, y le dije, y du soleil, fino y exquisito, por favor. Nada de cosas de la calle. Y entonces, y yo a esa pareja yo le proponía, le digo, bueno, vamos a jugar con la comida, dale todos los días Maruchan, perdón, el comercial. Y entonces nadie me hace caso cuando hago este tipo de indicaciones y lo hizo la señora. Y le dio de desayunar Maruchan, le dio de comer Maruchan, le dio de cenar Maruchan y entonces al otro día cuando le llega el olor a la Maruchan dijo, ya entendí. Ya entendí. Y ese es el discurso que nosotros vamos a empezar a trabajar con las personas con enfermedades desmelinizantes. El deseo va a ser nuestro drive. Si nosotros nos enfocamos exclusivamente en la testosterona como el drive, pues entonces, si desciende la testosterona en la andropausia, pues no habría sexo después. Y el sexo no se acaba hasta que esto se acaba. En la etapa de Helen Kaplan lo volvió más médico el modelo y ya nos habla de la excitación, del deseo, de la excitación y del orgasmo. Y lo que nosotros vamos a empezar a ver es qué tipo de alteraciones en la respuesta sexual vamos a encontrar. Disminución del deseo sexual debido a los factores físicos. Vamos a entender que evidentemente el deseo dicen que entra por los ojos, pero sí tiene mucho que ver incluso con un plato de comida. O sea, si a nosotros nos han hecho creer que ciertas características físicas son las que son atrayentes en el momento en que yo camino chueca, yo les decía que antes de la cirugía parecía el monstruo este de las Guerras de las Galaxias caminando todo chueca, pues parecía más una película de la del Aro en lugar de la sensual Cate Blanchett. Entonces hay que considerar esos aspectos físicos, emocionales y hormonales que acaban de ver todo el juego que hay de las hormonas en la esclerosis múltiple. Las hormonas juegan un papel relevante y es de ahí que muchas mujeres en la menopausia dicen, vino la menopausia y se me acabó el deseo. Pero si yo únicamente soy guiada instintivamente y por la parte biológica, evidentemente va a ocurrir eso. Las dificultades en la excitación está mediada por cambios vasomotores. Y ya vimos todos los cambios vasomotores que hay en la esclerosis múltiple. Y evidentemente la lubricación y la erección se van a ver afectadas. Y hablamos del orgasmo, la complejidad del orgasmo. El orgasmo, yo doy clases desde hace 20 años a alumnos de la UNAM, le he dado en el Poli y algunas escuelas particulares y me encanta preguntar, que no lo voy a hacer ahora, a los hombres que me describan un orgasmo femenino. Y siempre es una dificultad enorme. Porque empiezan a decir, se pone roja, grita más, está sudando. Y entonces nadie me dice, y después les digo yo, ahora háblenme de un orgasmo masculino y automáticamente se van a la eyaculación. La eyaculación es simultánea y es consecuencia del orgasmo. Los orgasmos son contracciones involuntarias en el piso pélvico. Y con eso ya les dije muchas cosas de lo que ocurre con la esclerosis múltiple si nosotros nos vamos a topar que los paquetes musculares están alterados. Va a haber dificultad porque entonces aparecen dos fenómenos. El deseo busca el placer y los espasmos o la idea del dolor.
como una conducta de estrés postraumático, como una ansiedad anticipatoria, va a limitar que yo pueda llegar adecuadamente al orgasmo, porque nadie llega al orgasmo haciendo cuentas bancarias ni leyendo el Kaplan o leyendo algún libro de fisiología. O sea, estamos pensando en sexo. Si yo pienso que va a haber dolor, yo trabajo en el hospital con víctimas de violencia sexual, soy psiquiatra forense también, entonces trabajo con fiscalías, pues evidentemente la gente tiene un trauma y el trauma desde la amígdala entonces va a limitar la respuesta sexual. ¿Qué sucede con la estadística de los hombres? Pues ahí vemos la disfunción eréctil. Hace mucho tiempo se hizo como una escala de la disfunción eréctil que ponían como 4 grados y que era más para hablar del famoso sildenafil, ¿no? de los inhibidores de la fosfodiesterasa 5, y encontramos que un alto porcentaje de los hombres que padecen las enfermedades desmielinizantes está relacionada con una disfunción sexual. La erección es un problema vasomotor y esencialmente es de vasoconstricción, todo lo contrario al resto del cuerpo que está en vasodilatación. En el pene hay una vasoconstricción que permite que entre la sangre y que haya las erecciones. Incluso la erección es un marcador biológico muy importante para muchas enfermedades, como para infartos agudos del miocardio, para infartos cerebrales o para alfa-sinucleopatías, porque nos va a dar algún tipo de alteración. Y en el caso de las mujeres, pues nos vamos a encontrar con el tope de la lubricación vaginal. Si nosotros nos vamos acercando a este tipo de disfunciones, vamos a ir entendiendo cómo nos vamos a acercar nosotros al tratamiento. Pareciera que el tratamiento entonces nos iríamos nosotros a restauradores del epitelio vaginal, que existen algunos con ácido hialurónico o con algunos lubricantes. Es importante cuando nosotros indiquemos lubricantes vaginales que sean con base de agua, no con base de aceite. Son mejores este tipo de cosas. Y los inhibidores de la fosfodiesterasa 5, como el tadalafil o el sildenafil, que ahí tenemos que entender más bien los efectos secundarios que van a tener posterior a la toma y que se lo tienen que tomar con ciertas características para el uso. Aquí vamos a encontrar la disminución de la sensibilidad en los genitales, pero nuevamente vamos a hablar ahorita de la sensibilidad, dificultad para alcanzar el orgasmo y las sensaciones dolorosas o desagradables que van a limitar que nosotros nos acerquemos. Los efectos psicológicos y emocionales los entendemos perfecto. La autoestima, nuevamente caemos, si nosotros ahorita levantáramos la mano con la autoestima sin tener alguna enfermedad desmielinizante, encontraríamos que todos salimos del modelo del estereotipo. Y nuevamente la perspectiva de género, salimos así, no somos, y que si tengo pancita, y que si tengo celulitis, y entonces, ¿qué pasa? Estamos viendo más la envoltura que el regalo. Siempre les digo eso, que yo te puedo envolver en periódico, pero me estás regalando un Lamborghini, no me voy a poner difícil, definitivamente. Entonces, la imagen inmediata no tiene que estar. La ansiedad y la depresión, recordemos que muchos medicamentos que utilizamos, como los inhibidores en este caso los de serotonina, algunos dopaminérgicos que se llegan a utilizar, van a darnos alteración en la respuesta sexual, que tiene que ver con el deseo, y en los hombres puede provocar eyaculación retrógrada o eyaculación tardada. Les digo, bueno, nada más terminan como actores porno, pero sí es muy incómodo si nosotros lo vemos en enfermedades desmielinizantes. Los sentimientos de pérdida, que tiene que ver con el duelo, y todos los problemas en la comunicación. Y los problemas en la comunicación también están relacionados con el equipo médico, porque no hablamos. Yo los invito a hacer como un acto de conciencia y digan quién ha trabajado la sexualidad con sus pacientes y quién pregunta. En una clase, un chico ya muy dispuesto a callarme, yo les decía, los médicos hablamos de todo, de oiga, y ya evacuó, ya canalizó gases y flota y tiene moco, tiene sangre, tiene espuma y tiene moco, pero nunca preguntamos acerca del sexo. Y entonces me dice el estudiante con mucha energía, dijo, de aquí voy a agarrar a la doctora Centeno. Dice, doctora, es que eso es algo muy íntimo. Le digo, para mí es más íntimo ir al baño que tener sexo, porque al baño voy sola, a menos que haya alguna filia, y el sexo lo hago acompañada. Entonces, ya no dijo nada el estudiante. Vean el tipo de médicos, y eso fue hace como 15 años. A lo mejor hasta está sentado por aquí. Y es que, ¿por qué tengo que preguntar yo sobre sexo? Pues porque es muy importante.
Llegar al diagnóstico, tengo que entender yo si la disfunción está o no cerca. Déjenme, vengo para acá para darles el orden adecuado porque no la tengo acá. Si la disfunción ya estaba, tengo que hacer un buen diagnóstico, porque si la disfunción ya estaba por todos los fenómenos culturales que nosotros hemos tenido a lo largo de nuestra infancia y nuestra adolescencia y todo lo que ocurre, estamos mal. El tratamiento de ustedes es el tratamiento, y los que estamos caminando al lado de ustedes, y somos sexólogos y somos psiquiatras, definitivamente vamos a necesitar que esté ahí. Y yo siempre le digo, yo soy solo la ayuda, soy la acompañante. Si el médico te dice, nosotros a veces tenemos algo que es el Happy Day, los sexólogos, y el Happy Day es, bueno, si algún medicamento me está dando mucha disfunción sexual, te lo quito un día. En esto vamos a hablar de la planeación de la conducta sexual, y en la planeación de la conducta sexual es muy importante que lo hagan con sus pacientes. Nada de que tiene que ser espontáneo, no es película de Hollywood y no es ya estoy vieja para esto, pero digo que de pronto es como Ghost, la sombra del amor, y entonces empieza la canción de Oh, my love, my darling, y aparece el sexo. ¿Quién sabe cómo le fue a esa mujer llena de barro, para los que hayan visto la película? Y entonces no es tan espontáneo. Con nuestros pacientes nosotros tenemos que trabajar que sea programado. ¿Por qué? Porque necesito que esté tranquilo, que esté con disposición y que haya todo un ambiente generador de tranquilidad, porque sabemos que el estado de estrés puede aumentar en algunos momentos los espasmos o algún tipo de cosas. La educación y orientación oportuna para ustedes y para los pacientes, por favor hablen de sexo, el apoyo emocional y el trabajo de equipo y la comunicación que nosotros tenemos que tener. La fisioterapia, no descalifiquen a la fisioterapia nunca. Parte de algunos elementos que tengo yo son de un fisioterapeuta que me hablaba de la sensibilización de Margaret Roth. Y Margaret Roth habla de acercarnos nosotros en algo que en sexualidad se llama focalización sensorial. ¿Qué hago yo con la focalización sensorial? Con la focalización sensorial no toco genitales en la 1. Únicamente le pido a las personas que se vayan acariciando, que se toquen, que se hagan acá y que busquen cuáles son las zonas erógenas para desgenitalizar. Si yo logro hacer eso, e incluso podemos utilizar algunos elementos como plumas de aves, algún gel o algo, sabemos que la temperatura puede ser influyente en la manifestación de síntomas en las enfermedades desmelinizantes. Yo decido si lo hago, ya si ustedes quieren el chocolate y la crema de batir y ponerse algo así. El chiste es que el cuerpo vaya al mapa cerebral e identifique que tenemos áreas erógenas que no son genitales, y lo vemos con la corteza somatosensorial. ¿Por qué existe la filia o la parafilia de los pies? Pues porque los pies están cerca de los genitales. La terapia ocupacional, que también tiene que ver cómo nosotros vamos a empezar a acercarnos, por ejemplo, las posiciones sexuales. La persona que padece esclerosis múltiple tendría que estar lo más inactiva, les digo yo, la posición de la muñeca de trapo, del muñeco de trapo. Tú nada más quédate así, no te muevas, ¿no? Que se encargue el otro de la labor. Se van acercando, ya trabajaron con el deseo, viendo algunos elementos y adelante. Y la terapia sexual, esto de ser sexólogo es como muy simpático, porque siempre nos ven a los sexólogos como personas que vamos a los programas de televisión y decimos, hola, vamos a hablar de tus zonas erógenas, a ver cómo te sientes hoy. Eso no pasa, ¿no? Déjenme decirles que incluso en México existe un colegio de sexólogos donde estamos los que tenemos maestría, y que a nivel mundial existen, y hay unas investigaciones increíbles en España y en Portugal sobre la sexualidad desde la perspectiva médica. El Congreso Mundial de Sexualidad se llevó a cabo aquí, la UAS, en el 19, y había una sexóloga japonesa experta en clítoris. Era increíble, porque incluso hablaba de lo bueno y obviamente de las patologías. Y pues el tratamiento integral, donde vamos a ver la evaluación exhaustiva. Tenemos que saber de dónde viene, si forma parte de la patología, si ya viene alterna, si forma parte de la depresión y qué podemos hacer nosotros. La comunicación con la pareja, que es algo que se tendría que abordar completamente, porque a veces parece que no vemos al cuidador primario, y el cuidador primario es una cosa que puede ser facilitadora o complicadora de todo el proyecto. Los equipos multidisciplinarios, las terapias personalizadas. Yo sé que es muy romántico cada que lo decimos en clases, pero vemos personas, no enfermedades, y tenemos que seguir. El seguimiento y ajuste, cada momento va a tener su momento histórico.
¿Importa realmente la salud sexual? ¿Importa o nada más es el postre? Claro que importa la salud sexual. Se ha visto, y en un estudio de seguimiento muy importante que se llevó a cabo hace como 20 años, con un seguimiento de 10 años, que las personas que tenían vida sexual activa tenían una sobrevida de 10 años contra las personas que no tenían vida sexual activa. La salud vascular, la presentación de enfermedades metabólicas, y si nosotros hablamos, por ejemplo, que un buen acto sexual va a liberar dopamina, que es la hormona del placer, y va a liberar prostaglandinas, pues a lo mejor podemos tener ahí algo de mejora con el dolor. En la esclerosis múltiple, en algunos estudios han encontrado justamente que las personas que llevan una vida sexual más activa tienen una mejor visión hacia el entorno, su cuerpo, la comunicación en la pareja, que las personas que no lo tienen. Y eso es en general. ¿Cuántas veces hacemos esa nefasta broma de que una persona enojona o malhumorada solo es falta de sexo? Pues parece que no está alejado, ¿no? Hay evidencia científica, solo que somos muy coloquiales, y entonces pues vamos a procurar que también nuestros pacientes estén en eso. La idea del cerebro. Ustedes son los dueños del cerebro, los maestros del cerebro, los psiquiatras también, pero desde otra perspectiva. Definitivamente hay que promover que el cerebro va a ser un facilitador y un acercamiento importante para la sexualidad, en lugar de centrarnos en la genitalidad, más en aquellas personas que los problemas de sensibilidad o de motricidad van a ser una barrera de acercamiento. Muchas gracias. Estimada Adriana, muchísimas gracias.